Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de Saúl Abreu, es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago. Con él estaremos conversando de diferentes temas de interés para toda la población de República Dominicana. Buenos días, Saúl, depláceme con estas lluvias caídas. Buenos días, así es, disfrutando de verdad de las lluvias. Ayer, de hecho, hice un recorrido por diferentes puntos con los ríos o arroyos, donde hay que decirle río porque si no, los comunitarios se sienten, ¿verdad?, que no les daban la importancia el caso de Gurabo y Jacagua, básicamente, viendo cómo estaban reaccionando a estas lluvias, obviamente también con el caso del Yaque. Estas aguas han traído un gran alivio, indudablemente, un gran alivio para todo el país, porque realmente tenemos lluvia en muchas partes del país. Claro, hay algunos daños en algunas zonas, el caso hasta de Puerto Plata, hasta Cuba, hasta un muerto inclusive, pero eso nos llena de alegría las aguas, pero también nos llama a reflexión la calidad de nuestras cuencas, para que estas lluvias no provoquen esas inundaciones. ¿Qué representa para la población? Porque a veces uno escucha tantos metros cúbicos, tantos metros, y la población en sentido general a veces no sabe qué significa eso a nivel de proporción, de cantidad. La mayoría de los dominicanos, usted le dice 1 metro cúbico y no tienen idea de qué es 1 metro cúbico, ¿verdad? Sí. Realmente uno consume agua, ¿verdad? Lo mide por volumen, ¿verdad? Entonces, 1 metro cúbico, estamos hablando que son 252 galones de agua, es mucho, ¿verdad? Que para Santiago realmente es una preocupación por el alto consumo de agua, la alta dotación de agua. O sea, Santiago tiene una dotación de casi 500 litros de personas por día. Y eso es exagerado de acuerdo a los estándares mundiales. En Israel son 20 litros, ¿verdad? Y funciona bien, porque aquí hay un exceso de consumo de agua. Entonces, hay que ver cuando hablamos de los metros cúbicos, cuando hablamos del nivel de la presa, que es uno de los parámetros que se está utilizando con mucho más frecuencia, ¿a qué nivel está la presa? Y está en la 314, que está en la 316, o sea, lo que se refiere es que se mide respecto al nivel del mar. La cota por encima del nivel del mar, pues la presa está en la tierra, entonces se mide a qué nivel está la presa respecto a nivel del mar. Entonces, la presa se mantiene en operación y puede llegar hasta la 327. La 327 ya es el máximo de la operación. Obviamente hay que evitar que llegue a ese punto porque ya sobrepasa su capacidad. Entonces se mantiene en rango que es 322, que es 324, cuando viene una tormenta, ¿verdad? Y hay agua, hay que bajarla, que esté cerca de 322 para que pueda captar por unos 5 metros sobre el nivel del mar. O sea que eso es muchísima agua. Entonces, normalmente el consumo de la presa por día, 7 hasta 10 centímetros puede bajar. Entonces, como la presa sube 1 metro, estamos hablando de que eso equivale a 10, 15 días de consumo de agua y hasta más, cuando sube en la cota. Y eso es muy, muy importante porque tenemos un sistema de presas. Tenemos un sistema de presas que está compuesto, en el caso para Santiago, ¿verdad? Porque hay otras presas, en el caso de Monción, que da servicio a otra zona. Pero en el caso de Santiago, que es la principal preocupación como ciudad de mayor dimensión y consumo, está la presa de Tavera, de Bao, que se comunican por un canal, y cuando se utiliza el agua para generación de eléctrica en la Tavera, va al contraembalse de Lomas Angostura. Esos son los 3 sistemas de almacenamiento de agua. Pero el principal acueducto para Santiago y la región, que es el Cibao Central, que ayer tuvimos la oportunidad de participar en la inauguración de la remodelación. Vamos a brindarle café de Noriega para no 2. hacer esperar tanto a la dama, ¿verdad? Sí. Que está paradita por ahí esperando. Sí, vamos a disfrutar de ese disfrutar café. De Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. 3 presentaciones, Suardíper La Roja Gran Sierra, cultivado desde Barahona, Rancho Arriba y la Cordillera Central. Café Santo Domingo. Pues sí, decía que
al tener ese sistema, el acueducto Cibao Central se alimenta en el embalse de Bao. Uno mide a cómo está el nivel de la presa porque está la toma del acueducto y a medida que baja, pues se aparta de la toma y además disminuye la calidad del agua y pone en riesgo entonces el abastecimiento. Entonces tenemos que agradecer, ¿verdad?, estas lluvias porque nos dan un alivio ante una preocupación que era cada vez mayor por la sequía, la falta de agua y la rapidez con que la presa estaba bajando de nivel. Tanto así que en la semana antepasada yo publicaba en las redes, viendo cómo se iba disminuyendo, que a ese paso teníamos 30, 32 días de agua, antes de que la presa bajara a un nivel que se desconectaran los embalses. Tavera Bao, entonces eso iba a provocar mayor escasez. Pero por suerte, la situación ha dado un alivio, no es que se ha resuelto, no es que ha dado un alivio, ¿verdad?, para que tengamos agua y nos dé tiempo también para pensar en soluciones mucho más permanentes. Por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente decía hace un par de días que el país almacena solamente el 7% del agua lluvia que cae, y esa es la verdad. Nosotros no tenemos sistemas de presa suficientes para almacenar el agua. Y tenemos que construir más presas. Tenemos que construir más presas para almacenar agua. Porque la única forma de gestionar el agua es si la tiene guardada en un embalse, sea pequeño o sea grande. Si no lo tiene, no la puede manejar, no la puede gestionar. ¿Dónde se deberían construir nuevas presas aquí? Bueno, el plano ideal. Bueno, está en proceso la casa de los Boca del Río para el caso de Goyubín, que es una presa que se ha estado promoviendo hace mucho y por suerte inició. En el caso de lo que es la cuenca ya que más hacia arriba, en la zona también de Hinoa, esa zona, hay que pensar en una presa. Se habla mucho de la presa de las Placetas, que ha recibido muchas críticas, pero la Placeta realmente no es una presa de almacenamiento de agua, es un sistema, no es una presa, es un sistema de hidroeléctrica, que también tenemos que realizarla, con todas las medidas que hay que tomar, pero también tenemos que... La de la Placeta. Realizarla, sí. Pero nosotros no tenemos sistema de presas construidas para el este. El este no tiene una presa construida ahora mismo que almacene agua. Tampoco tenemos presas construidas para la costa atlántica. No hay ninguna tampoco. Hay un desborde de Yásica este fin de semana. ¿A dónde va el agua de Yásica? A Puerto Plata. O sea, pero no hay donde represarla. No. O sea, no hay represas, pero se buscan alternativas, porque uno piensa a veces en grandes embalses, pero hay embalses más pequeños. Eso nace en la septentrional. En la septentrional. Sí. Nace Yásica, cerca donde nace Jacagua, inclusive. Cuando uno llega a Puerto Plata, más por la parte de Yásica, uno ve la desembocadura, ¿verdad?, de Yásica, realmente extraordinario. Inclusive estamos pensando con un amigo en un proyecto ecoturístico ahí. Pero la costa atlántica, reitero, que tiene varias fuentes de agua, no tiene una presa. Entonces, si hay una gran sequía para la zona, se queda sin agua o con poco abastecimiento porque no hay una presa. Entonces, cuando tú tienes que solamente 10% de las lluvias tú puedes almacenar, eso es menos entre 20 y 25% de la demanda de agua al año que tú tienes almacenada, que no es suficiente. Tienes que tener que captar más del 30% del agua lluvia, almacenarla en presas. Hay países que tienen, Cuba, por ejemplo, tiene muchísimas presas y lo tenemos cerquita. Hay ciertamente preocupaciones con que se construyan presas porque tú interrumpes todo un ecosistema y es verdad, pero hay que tomar medidas de mitigación, pero asegurar el agua. Por ejemplo, tomamos, y es reiterado en otras ocasiones, que tomamos a Costa Rica como el ejemplo de un país ambientalmente manejado, ¿verdad? Y es verdad. Pero en Costa Rica, más del 70% de la energía eléctrica es hidroeléctrica. Bueno, ellos se suplen prácticamente la mayor parte de ahí y también le venden a Nicaragua. Exactamente. Sí. Entonces,
no tenemos un potencial de generación hidroeléctrica que tenemos que aprovechar. Tenemos un potencial hídrico que tenemos que almacenar también, porque las sequías van a seguir, y antes era cada 10 años, ahora cada 3 años tenemos una sequía, o sea, es mucho más rápido el ciclo que enfrentamos. Pero si no tenemos ríos y tenemos agua, claro, tampoco podemos tener hidroeléctrica. Claro, no, porque tú tienes que, cuando construyes presas también, tienes que proteger las cuencas donde se alimentan esas presas. Pero precisamente por la calidad que tenemos en las cuencas es que necesitan todavía más, con más rapidez presas, porque la lluvia sigue cayendo igual. La misma cantidad de lluvia que caía hace 20, 30, 40, 50, 100 años, es la misma cantidad de lluvia que está cayendo. Tú puedes tener variaciones de un año a otro. Y las presas son precisamente para manejar las variaciones que se dan de un año a otro o de varios años. Pero tú tienes en promedio la misma cantidad de lluvia que ha caído siempre. ¿Por qué? Pero entonces, precisamente con esa cuenca en mala calidad, el agua se va por escorrentía. Ahí que tú necesitas con más razón, ya que tú no tienes el almacenamiento natural de una cuenca saludable en su parte alta a nivel de cobertura forestal, entonces con más razón necesitas tener los embalses artificiales para que esa agua no se vaya al mar. ¿Por qué es tan apetecible esa represa en la Placeta y por esta zona que estamos hablando, Puerto Plata, por cualquiera de los lados? Porque también está el lado de Inver y esta zona que uno dice a dónde se va esa agua, no se reserva, no hay reservorio. ¿Por qué aquí es tan apetecible si hay también represa cerca y por aquí nadie se le oye decir vamos a reservar el agua que cae por este lado? Sí, pero tú tienes que el sistema montañoso septentrional es un sistema pequeño comparado con el central. El punto más alto de la septentrional es el Diego de Ocampo, que está a unos 1.249 metros, pero en la central tiene a 3.000, casi 4.000 metros el Pico Duarte. O sea, la diferencia de gradiente que tú tienes en el central es mucho más grande por esa razón tú tienes un potencial mayor de generación hidroeléctrica, porque tú lo que haces es que convierte una energía estática que tú tienes en un embalse, esa caída lo convierte en una energía cinética, la turbina, y tienes, entonces mientras más alto tú puedes dirigir esa agua, pues mayor potencia fuerza tienes para generación hidroeléctrica. Entonces, además, las principales fuentes de agua están también en la central. Entonces hay una serie de condiciones que se aprovechan mejor para esos fines en la central. Y si son tan importantes, ¿por qué la protesta, Saúl? Bueno, porque hay dos razones básicas. Hay un impacto ambiental, que es indiscutible. O sea, toda acción humana tiene un impacto ambiental. Tú interrumpes corredores biológicos cuando tú construyes una presa. Tú vas a inundar con el lago una zona que va a afectar toda la biodiversidad que está en esa zona del embalse, pero no solamente la biodiversidad, tú tienes actividades económicas, sociales y culturales de comunidades que viven de eso o están muy arraigadas en esas actividades. Tú tienes comunidades que viven ahí que tienen que también reubicarlas. Entonces, hay un trastorno de la vida social y biológica y hasta económica cuando tú construyes una presa. Eso por un lado. Por otro lado está que tradicionalmente, cuando se han construido presas, no se han tomado las medidas de mitigación y de protección que amerita ese sistema de presas. Entonces, las comunidades tienen a veces cierta, digamos, dudas, reticencias, temores de que los proyectos que se anuncian que se van a hacer para mitigar los impactos realmente no se hagan, porque hay una deuda ambiental acumulada, ¿verdad?, de acciones que debieron tomarse cuando construyeron esas presas que no se hicieron nunca, ¿verdad? Como se hizo Tavera, supone que había un plan de reforestación, de protección, que nunca se hizo. Entonces, digamos, esa confianza hay que ganársela, ¿verdad? Hay que ganarse. Bueno, precisamente ayer, en el marco de la reinauguración de la Noriega 2, el licenciado Salazar, que es el director de la EGEI, anunció un gran número de obras de infraestructura, básicamente de calles, carreteras, que contempla la intervención de la EGEI, porque la EGEI la tiene fácil. ¿Y le corresponde a la EGEI todo eso que está haciendo? Sí. De calle, contenes, aceras. Porque se supone
se supone que esa entidad que aprovecha el agua, que le sale gratis, porque no construye la presa, ¿verdad? Excepto esta hora, pero la ha construido básicamente el INDRI, las presas, el EGI aprovecha el agua y le está saliendo gratis. Entonces genera una cantidad de dinero que tiene que invertir en las comunidades, ¿verdad? Para mitigar los impactos que tienen estos sistemas. Entonces, obviamente, es una entidad que genera mucho efectivo porque sus costos de producción son muy pocos hasta ahora porque no ha hecho esas grandes inversiones. Entonces, obviamente, tiene que destinar recursos que se generan en esa localidad para beneficiar esa localidad o esas localidades. Entonces, por eso la necesidad de que bien podría también transferir los recursos a otra entidad que se dedique a la construcción, pero una forma de tener un contacto directo, ¿verdad? Y una respuesta directa a esas necesidades. Y obviamente ha habido una presión muy fuerte con el caso de las placetas para que obviamente ese gran proyecto que es las placetas, que no es solamente una hidroeléctrica, todo un plan de desarrollo, realmente se vea en la comunidad. Realmente se sienta que se le va a quitar algo, pero se le da algo mejor. Porque tenemos comunidades, por ejemplo, en el caso de Jánico. Jánico no tiene agua y tiene el sistema de presa cerca. Y Baitola, que se construyó en un acueducto y tiene la presa al lado. Pero igual Monción, tiene la presa de Monción y Monción tiene el problema de agua. Entonces, son cosas que se han criticado mucho. Son de las cosas que hay que resolver para evitar que esas críticas tomen fuerza, ¿verdad?, en las comunidades, porque las comunidades se sienten, ¿verdad?, que no se le ha prestado la atención adecuada. Entonces hay que primero resolver los problemas del territorio, porque si creamos una situación en ese territorio tenemos que mitigarlo y darle un beneficio a esa comunidad por afectarla con esas obras. Saúl, ¿cómo impacta esa reinauguración de la planta La Noriega 2, esta planta que estuvo fuera de servicio un buen tiempo, y en el día de ayer, bueno, pues se reinauguró? Bueno, eso va, según informaba el ingeniero Andrés Burgo, va a reducir significativamente el déficit que tenemos en la provisión de agua, y con todos los sistemas funcionando, realmente vamos a tener, según decía el ingeniero Burgo, un déficit que va a estar cerca de los 7 millones de galones por día. Va a permitir que se intervenga entonces Noriega 1, porque son dos plantas, Noriega 1 y Noriega 2, entonces va a permitir que se saquen módulos de la Noriega 1, que son 8 módulos, para irlos reparando en pares los módulos, y en un plazo, digamos, de menos de un año posiblemente podamos tener a Noriega 1 también a plena capacidad, y con las dos Noriega funcionando prácticamente, y con los otros sistemas que se han construido, el déficit en Santiago se llegaría casi a cero. ¿Estas son las que responden también al sistema Cibao Central? Cibao Central, sí, está en Cibao Central. O sea, Noriega 1 y Noriega 2, son plantas una al lado de la otra, ¿verdad? Y Cibao Central proporciona el 70% del agua de Santiago. O sea, y también de ahí se deriva el agua hacia Moca. Entonces, es el sistema más grande que tenemos, y obviamente a plena capacidad se va a permitir que muchos sectores ya tengan agua permanente, que es la aspiración. Nosotros esperamos que Santiago sea la primera ciudad del país que tenga agua 24 horas. Y si se mejoran esos sistemas y se controla también que el consumo no sea tan alto, podríamos llegar a tener 24 horas, que tiene una ventaja, además de la provisión permanente del agua. O sea, si pudiéramos tener el agua 24 horas, 7 días a la semana, la calidad del agua va a aumentar significativamente, porque el agua sale muy buena de Corazán. O sea, de las plantas de Corazán el agua sale para tomártela. Se daña en el camino. Se daña en el camino. Pero una de las razones que se daña en el camino es la diferencia de presión que se da precisamente cuando se suspende el servicio en una zona, que la tubería sin agua, y de hecho teniendo una presión inversa, absorbe agua del exterior y la contamina. Entonces, obviamente, con esa presión permanente, pues tú vas a tener un agua que no va a permitir absorber desde afuera, y entonces la calidad del agua va a llegar a cada hogar
y en mayor calidad. Entonces, eso es algo a lo cual debemos aspirar. Dicen que el desarrollo no se puede detener y todas estas obras, todas estas infraestructuras deben ser amigables al medio ambiente. Ya mencionamos el tema de la placeta, porque no solamente es esa presa, son 3, 4 más que se estarán construyendo también, mucho más pequeñas que esta. Pero ya se anunció, y creo que ustedes como sector empresarial están muy de acuerdo y estaban abogando para el tema de la avenida o la, no sé cómo se lo va a llamar, circunvalación del Ámbar, qué sé yo, la autovía del Ámbar, la cual ustedes están muy de acuerdo con esta. Vimos sí la protesta en días pasados de la Sociedad Ecológica del Cibao, que como que está medio en mutis últimamente con todos estos escándalos que han habido de medio ambiente y recursos naturales. ¿En qué va a beneficiar esta autovía realmente? Porque no hay como un convencimiento real de por qué es tan prioritaria y tan necesaria esta obra, Saúl. Bueno, nosotros hemos ofrecido el apoyo a esta obra sobre la premisa, primero, que la comunicación es desarrollo. O sea, la comunicación conlleva a desarrollo. Y no solamente por acercar localidades y mejorar entonces el intercambio entre las comunidades y aprovechar potencialidades mutuas, en este caso entre Puerto Plata y Santiago, sino también que tú creas un desarrollo a lo largo también de esa vía de comunicación, también que se desarrollan proyectos de negocios de todo tipo. Claro, bajo la premisa también de que se van a tomar las medidas de mitigación necesarias para reducir el impacto ambiental que una obra de esa naturaleza tiene, y es indiscutible que va a tener, y también que se tomarán medidas necesarias para que los riesgos sísmicos propios de las zonas también sean tomados en cuenta. Nosotros promovemos un desarrollo común Puerto Plata-Santiago, de hecho a nivel turístico, con el clúster que preside nuestro amigo Ramón Paulino, que en el cual somos parte también de ese clúster. Decimos que promovemos 2 ciudades, un destino. O sea, que Puerto Plata y Santiago se promuevan a nivel de turismo como un solo destino. Al acercar Puerto Plata y Santiago, pues tú puedes aprovechar mejor todo ese flujo turístico que llega a Puerto Plata, tanto por vía aérea como por vía marítima, porque puede tener una oferta a Santiago que en poco tiempo pues puedan venir y aprovechar. Para poner algunos ejemplos que permitirían que hay que tomar en cuenta también que Santiago tradicionalmente su lugar su playa es Puerto Plata, ¿verdad? De hecho, muchos santiagueros, y no solamente los grandes empresarios, que es la tradición, tienen sus casas de descanso en Puerto Plata, no solamente en Sosúa, ahora en Playa Dorada. Muchos hoteles de Playa Dorada se convirtieron en condominios, y muchos de esos condominios, apartamentos fueron adquiridos por personas de Santiago. No diga eso, porque entonces se va a querer entender de que le están facilitando, como siempre, a los ricos una vía. No, pero todos vamos a Puerto Plata, a la playa. O sea, no solamente eso, pero tenemos ese sector. Pero carretera turística. Entonces, tenemos entre el Cibao Central y la costa atlántica, tenemos 3 vías de comunicación. Eso sería, bueno, hacia Puerto Plata sería la tercera. Por eso, cuando se propone esta vía, nosotros insistimos, esa vía es importante, pero primero vamos a prestarle atención a las 2 vías que existían anteriormente, ¿verdad? Que era el caso de Navarrete, Puerto Plata, con la remodelación y ampliación en muchos de los tramos, y la reconstrucción, que no fue una reparación, la reconstrucción de la turística, la ruta panorámica, el Luperón, que fue un trabajo extraordinario que se hizo con esa vía. No puede decir, bueno, con esas 2 vías se reduce la necesidad de una tercera vía. Bueno, como decía, o sea, el acortar distancia y también crear un polo de desarrollo adicional, también eso conlleva generación de empleo, generación de riqueza, y reitero, siempre que se tomen las medidas, y confiamos en que serán tomadas para mitigar el impacto ambiental y riesgos sísmicos que eso también genera lo otro, o sea, esa autovía no estaría también afectando todo el nivel comercial que hay en torno a las otras vías. Por ejemplo, pensemos en la autovía turística. Por ahí, como usted dice, en el entorno hay muchos negocios donde uno se para,
a comprar el agua de coco, a comprar el maní o la semilla o lo que sea, también va a afectar esas comunidades que ya existen ahí. Podría afectar, por ejemplo, a las personas que, como yo, que lo hago eso, que digo, bueno, me voy a parar, te voy a tomar una foto de un negocio de esto, me voy como un guineo. Voy a seguir usando esa cuando voy con ese espíritu también, o sea, con el espíritu de disfrutar el camino, de detenerme. Por las personas que van a querer llegar rápido, van a escoger la otra vía. Pero también hay que tomar en cuenta que esa va a ser una inversión público-privada, una alianza público-privada, donde el sector privado va a invertir, el Estado básicamente va a aportar sobre todo lo que es el terreno, ¿verdad? Y todo lo que es la parte institucional. Pero a nivel de efectivo adicional es una inversión privada que va a tener obviamente sus peajes, y el que quiera pasar por allá pagará el costo que implica eso. Yo le tengo una gran pregunta sobre eso, pero tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Sí. Será después de la pausa. Continuaremos aquí conversando con Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI. Ya volvemos, esto es El Café. Continuamos con este café de Diario 55, iniciando la semana. Saúl Abreu, el director ejecutivo de APEDI, está con nosotros hoy compartiendo este momento en el que nos informamos sobre todo de todas estas obras que van en beneficio de la colectividad de esta parte del país y sobre otros aspectos importantes que estaremos en los próximos minutos. Usted iba a hacer una pregunta, sí, Lenis. A propósito de esta autovía de Lámpara. Ha anunciado el Palacio
Palacio Nacional, que la licitación de esta autovía se le va a entregar a la empresa privada que lo gane, se le va a entregar la administración, las operaciones de la circunvalación norte, que ya es una autopista que tenemos, que es nuestra. Pareciera que es improcedente que para un proyecto nuevo le entreguemos a una empresa, la que gane, la que fuera, una cosa que ya es nuestra. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, eso es algo que hay que estudiarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? O sea, no tenemos los datos suficientes para dar una opinión acabada porque... pero la propuesta es esa. Sí, no, pero que bajo qué condiciones. Hay que ver los componentes de ese acuerdo que conlleva esa administración. Porque realmente ambas vías van a estar muy relacionadas, porque el punto de entrada a esa nueva vía es por la circunvalación norte, que va a requerir también aspectos de mantenimiento y darle y calidad igual, ¿verdad?, en cuanto a su funcionabilidad. Entonces, no me atrevería a emitir una opinión sin conocer los detalles de ese acuerdo. O sea, hay que ver en qué consiste ese acuerdo para poder tener... Las concesiones también incluyen que se convertiría en socio de Punta Bergantín, del proyecto de Punta Bergantín. También se le van a conceder una parte de los terrenos. Parece que son proyectos que uno entiende que hay una relación porque pasa por ahí, porque conecta, pero que son proyectos totalmente distintos. Pero que van a ser impactados por esa obra. O sea, una de las justificaciones precisamente de la Autoridad del Ámbar es ese desarrollo para allá Bergantín, ¿verdad? Que tiene potencial de convertirse en un importante polo turístico, ¿verdad? Entonces, hay que ver que es un área, un proyecto a desarrollar. Hay que ver qué impacto positivo tiene ese acuerdo hacia ese desarrollo, porque no está desarrollado ahora mismo. O sea, no se está entregando algo que está funcionando como algo desarrollado. Entonces hay que ver el conjunto para poder evaluar el impacto positivo o no que pueda tener ese acuerdo. Obviamente, si una obra de comunicación que ya está construida, llama a cierta inquietud, ¿verdad? Obviamente, pero, reitero, hay que conocer los alcances y que se someterá a vistas públicas, proyectos de esa naturaleza, y sobre todo siendo alianzas públicas, conociendo lo que es la ley de alianza público-privada, conociendo los procedimientos que incluye una alianza público-privada. Eso se somete a un proceso de vistas públicas, de conocimiento, socialización, donde la sociedad podrá opinar en detalle. Por eso, o sea, no es porque una alianza público-privada no es una concesión. Eso no es lo mismo. La gente a veces critica lo que ha pasado anteriormente, pero anteriormente no ha habido alianza público-privada. Esto va a ser las primeras experiencias que vamos a tener como alianza público-privada. Y nos hemos formado en lo que es alianza público-privada. ¿Y qué ha sido lo que ha pasado anteriormente entonces? No, ha sido concesiones. Concesiones. Pero esto es una alianza público-privada, que es un concepto, una estructura totalmente diferente. E incluye, reitero, un proceso de socialización, de participación social, con vistas públicas y opiniones, que da lugar a una estructura diferente y a una veeduría diferente. Entonces serán experiencias que no hemos tenido anteriormente. Y vamos a aprender entonces ahora de este proceso, y que son experiencias que en otros países tienen décadas ya funcionando, ¿verdad? Y han funcionado bien. Entonces, ¿por qué no podemos hacerla funcionar bien también aquí? Entonces, reitero, no podemos comparar con lo que ha sucedido en el pasado. Esto es algo nuevo. Saúl, con el remozamiento del centro histórico de Santiago, nosotros que tenemos limitaciones en cuanto a vías se refiere, ¿esto no va a profundizar más la crisis que tenemos hoy día? El proceso va a ser un parto. Tenemos que... precisamente estamos hoy íbamos a tener una reunión que... ¿Pero se van a estrechar calles también? Se va a estrechar solamente un pequeño tramo de la calle del Sol para darle una continuidad arquitectónica a la vía. Y tú tienes que va a reducir, ¿verdad? Claro, una de las vías, de las tres vías que tiene la calle del Sol,
va a convertirla en 2 amplias, ¿verdad? Para hacerla más caminable, las aceras, para darle una vida diferente a la calle, una nueva vida a la calle del Sol, ¿verdad? Y con el soterrado de todos los servicios, también va a permitir que esas aceras estén libres para el caminante, con temas también de discapacidad y todo eso, y eso va a convertir esa vía en algo, ¿verdad?, muy atractivo. Entonces, a nivel económico, obviamente, va a tener un impacto a nivel en eso estamos claros. Y todo eso. Ahora, hay que verla en el conjunto de intervenciones de la movilidad urbana que se están haciendo en Santiago. O sea, no podemos verla eso como un proyecto aislado. Tenemos que verla también asociarla con la inversión que se está haciendo en la construcción del monorriel, que va y de teleférico, que es parte de un sistema de movilidad urbana, de un enfoque integral que va a incluir reordenamiento también en el tráfico. También se incluye la construcción de parqueos, porque un problema de la calle del Sol, más que de la circulación, son una línea bloqueada por parqueo, ¿verdad? Si tú tienes parqueos en la cercanía donde esas personas pueden parquearse, ¿verdad? Entonces tú vas a tener un flujo mucho más ágil en el centro ¿Y dónde histórico. existiría esa cercanía para los parqueos? Bueno, es un dolor de cabeza. Sí, se están evaluando en varios puntos. O sea, que es parte también del sistema de alianza público-privada, que hemos tenido conversaciones con la dirección de alianza público-privada, también que se construirían varios parqueos. Entonces, también está el reordenamiento. Entonces, es un conjunto de visión de ciudad que nos va a dar a Santiago como una metrópolis totalmente diferente a lo que hemos tenido anteriormente. Y a eso es que estamos apostando. O sea, Santiago, y quiero promover la idea ya de que hablemos del Gran Santiago. Así como se habla del Gran Santo Domingo, hablemos del Gran Santiago. Porque nos estamos conurbando con los municipios alrededor. Entonces hay que ver ese Santiago en conjunto con las ciudades que lo circundan como un centro de gestión de transporte, económico, cultural. Y Santiago, que es el centro, tiene que tener los atractivos necesarios para eso. Entonces, esta intervención le va a dar una nueva vida al centro de Santiago. Y obviamente, reitero, tenemos que complementarlo con esos proyectos adicionales para mejorar la movilidad urbana. Y el tema de parqueos es un tema que está pendiente. De hecho, cuando se dio el pasado 29 de marzo el primer palazo para dar inicio oficialmente a la intervención del centro histórico, en la palabra de nuestro presidente Fernando Capellán, cuando hablaba de las necesidades que había que atender también en conjunto, pues se reiteró el tema de parqueos. Eso es necesario para Santiago. Y tenemos también que pensar en ver cómo restauramos también el sistema de parquímetros de Santiago. O sea, eso fue un proyecto interesante que se extralimitó a algunos puntos, ¿cierto? Que hay que reenfocarlo, ¿cierto? Pero la decisión del Tribunal Superior que eliminó la concesión para eso no fue por el cobro, fue por la forma en que fue aprobado en la sala capitular. Y simplemente era un procedimiento de cambiar la forma que se aprobó y ya. Pero eso mejoró el tráfico en el centro de la ciudad y mejoró también la seguridad en el casco urbano. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no retomar también esa iniciativa como parte del conjunto de iniciativas para mejorar la movilidad en el centro de la ciudad? Gracias, Saúl, por acompañarnos. Gracias a los amigos televidentes por acompañarnos en esta mañana. Saúl Abreu, director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado Santiago, ha estado con nosotros. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana, después de la misa, tendremos pues entrega especial de A Profundidad. La gente de Edenorte estará presentando el proyecto que recientemente pues mostró a los empresarios y algunos representantes de la prensa de esta parte de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día.